Antes de hablar de la parte técnica de la producción de rosales, es menester hablar de los tipos comerciales de planta que hay. Entonces tenemos plantas para flor cortada, plantas para rosal de jardín y las variedades mini que se venden en macetas y son otro tipo de plantas. Las variedades de flor cortada son todas variedades que se llaman variedades de té. Las de jardín tenemos las multifloras y las trepadoras y los mini que son punto y aparte. Estos dos tipos de plantones se producen a dos maderas, utilizando un patrón que es el de Manetti, y variedades que suelen ser protegidas, tanto las de flor cortada como las de jardín, sean multifloras o sean trepadoras. Las variedades mini se hacen a una sola madera, porque son plantas muy baratas y no dan de sí para hacer un injerto, y lo que se utilizan son varios esquejes en la misma maceta, porque en fin, el rosal además agarra bien, y son variedades que tienen poco recorrido. Bien, las variedades para flor cortada se fabrican, por decirlo de alguna forma, a raíz desnuda o en maceta, y las de jardín se utilizan casi exclusivamente a raíz desnuda. Entonces, la producción de rosales a raíz desnuda, si nos fijamos en estos códigos de colores que aparecen ahí, el gris, que sería invierno, el verde primavera, rojo verano y el marrón otoño, pues la producción a rosales a dos maderas comienza con la preparación del patrón. El patrón se prepara cortando secciones de unos 25 centímetros de longitud, a las cuales se le eliminan las yemas, salvo una, que está en la que está más próxima a la cabeza, y las espinas. Eso es lo que estamos viendo aquí, que están haciendo esas mujeres para facilitar el trabajo posterior. A continuación, conviene, que ya eso ya es más difícil de conseguir, que la yema esté al lado contrario del corte en bisel, para que si hay exceso de humedad, por ejemplo, resbale el agua y no se acumule. Se forman manojos de 25 esquejes y a continuación se tratan durante un día para el siguiente con ácido indolbutírico a baja concentración, y a continuación es muy recomendable el sumergirlas en un concentrado de K84 para prevenir las infecciones de Agrobacterium tumefaciens. Las esquejes así preparadas, a mediados finales de invierno, se llevan directamente al campo y se plantan en líneas pareadas, dejando entre sí surcos para el riego y colocando las yemas mirando hacia la calle, para facilitar luego la tarea del injerto. En primavera ya se produce tanto el enraizamiento del esqueje como la brotación de la yema que hemos dejado en la punta, y en cuanto ese brote tiene 10-12 centímetros, se procede al injerto, siempre por debajo de la yema de la punta. De modo que ahí estamos viendo que el brote, el injerto se hace en la misma perpendicular del brote del patrón para facilitar la circulación de la savia. El injerto que se utiliza es el escudete en T. Ya en primavera-verano comienza a crecer la variedad, y ahí estamos viendo muy débilmente esas líneas verdosas que se ven, que son las primeras brotaciones del patrón. A continuación, en primavera, sigue creciendo el patrón, y cuando la variedad tiene aproximadamente unos 15 centímetros de longitud, se procede a el doblado del patrón. El doblado del patrón se hace procurando que no ocurra lo que ha ocurrido ahí, que es que se quiebre, se rompa el patrón para debilitar. Ya se ha ido otra vez. Sirve para debilitar el patrón, pero sin quitar del todo, para que exista un tirasabias que haga
que la variedad crezca más ligera. De modo que durante la primavera y el verano ya se produce la floración y ahí estamos viendo cómo se han doblado las líneas de verde claro, de color verde claro, son del patrón, y los que corresponden a color un poquito más oscuro son de la variedad. Se han doblado hacia la calle y ahí estamos viendo en esta curva, son las curvaturas que se le hacen a los patrones para debilitarlos, pero dejando un tirasabias para favorecer la brotación y crecimiento de la variedad. Ahí estamos viendo esa técnica del doblado, y esos chupones que aparecen a la izquierda son los brotes de la variedad. Bien, pues ahí estamos viendo las variedades. Lo mismo, estas zonas más claras son del patrón, que forman una especie de césped, por decirlo de alguna forma, para captar mejor la energía luminosa. En invierno se arrancan las plantas y se eliminan casi toda la vegetación de la variedad, podando también las raíces para que abulten menos y sea más fácil la cicatrización. Ahí estamos viendo un campo de cultivo, varios campos de cultivo de rosales. Y a continuación se tratan con un fungicida para evitar podredumbre y, convenientemente etiquetadas, se guardan en cajas de cartón con una funda, una bolsa de plástico interior, y de esa forma se mantienen en cámaras frigoríficas hasta el momento de la expedición y la venta. La calidad del plantón a raíz desnuda, pues hay unas normas que son de un vivero en particular, pero que son suficientemente razonables para tomarlas como indicación, que clasifican en la primera A, la categoría mejor, las plantas que tienen un solo brote de un diámetro de más de 13 milímetros. Si tienen dos brotes con más de 20 milímetros o tres brotes con más de 24 milímetros en total. La primera B sería con la misma clasificación, pero de menor tamaño, de modo que la primera B serían de 10 a 13 milímetros, con un brote de 14 a 20 con 2 o mayor de 18 con 3 brotes. La segunda, pues tendría de medidas mucho más pequeñas, con un solo brote de más de 8 milímetros, con 2 de 12 milímetros o con 3 de 16. Y el resto sería terceras o de estríos. Bien, pues estamos viendo un manojo de planta preparada. También se comercializan plantones a ojo dormido, que se venden solamente con la yema dispuesta, de modo que estamos viendo cómo al brotar el patrón, lo que se vende es solamente el patrón con raíces y con la yema sin brotar, que brotará al año siguiente. No hay normas de calidad tan definidas como las anteriores, pero sí es cierto que cuanto más raíces tiene, pues el patrón es de mejor calidad, sin tener esa clasificación, como hemos visto antes, de primera A, primera B, segunda o tercera. Otro tipo de planta que se comercializa es en maceta, que tiene otro sentido en cuanto al momento de la plantación, por ejemplo, porque la planta raíz desnuda solamente se debe de utilizar durante el invierno o principios de primavera. Y cuando se desea plantar, por ejemplo, a mediados de junio, pues ya no hay planta raíz desnuda y se utiliza con más éxito plantas en maceta. Se utilizan macetas cuadradas del número 12 y se producen tanto en umbráculos como en invernaderos. Los invernaderos se trabaja sobre mesas con calefacción basal y con calefacción ambiental, de modo que la planta se calienta tanto en la raíz como en la parte aérea. En esas condiciones los esquejes se plantan inclinados,
mirando al sur la yema del patrón, con idea de que se calienten con más facilidad y se facilite la brotación de esa yema. De manera que en primavera se ocurre la brotación del patrón. Cuando tiene 10 o 12 centímetros de longitud, se procede al injerto, y el injerto se hace justamente por debajo del brote del patrón para que la corriente de savia alimente más eficazmente a esa yema. Eso se amarra convenientemente con tiras de PVC, y a los 18 o 20 días es conveniente eliminar ese amarre para evitar que apriete sobre el patrón, y a medida que va avanzando la primavera va brotando el patrón y la variedad, y el patrón, pues en vez de doblar como hemos visto antes en el suelo, lo que se hace es rebajarlo en 2 o 3 veces para ir traspasando la fuerza de la planta hacia la variedad en detrimento del patrón. Bien, el patrón se le deja normalmente, cuando se trabaja en invernadero, un tocón largo desde la yema hasta el corte superior, con idea de que si aparece, que es frecuente que aparezca, infecciones de botritis, cuando se observa, se trata y se controla, pero no da lugar a que llegue la infección al patrón ni a la variedad. Bien, la calidad de planta en maceta tampoco hay un estándar establecido, simplemente, pues naturalmente, cuanto más compacto es el cepellón y menos se desbarata, pues de mejor calidad es, porque tiene mejor sistema radicular. De modo que entre esa planta que se ha desmoronado el cepellón y esta que mantiene compacto, pues es mejor la segunda. Ahí estamos viendo plantas en maceta. Este sería el brote de la variedad, este es el brote del patrón ya rebajado, y ahí estamos viendo cómo al sacar la planta de la maceta pues no se desmorona. Bien, pues ahí estamos viendo un invernadero con los esquejes recién plantados. Ahí estamos viendo una planta, como he dicho antes, se le ha dejado un tocón demasiado largo para, en caso de que haya infección de botritis, como así ha ocurrido, no afecte al brote de la variedad.